Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Esta semana en Primera Persona nos unimos a Moving Cinema, que este año ha puesto en marcha el Festival de Cine Europeo de Sevilla. En Primera Persona. Se trata de que los jóvenes se vinculen al cine, a cada fragmento de la película, a su director, que vean el cine desde dentro. En Primera Persona, con Sandra Camps. Te espero en la web de Radio Nacional, en el podcast de En Primera Persona. Como siempre mejor, en rtv.es/radio. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Llegamos, programa especial del Espacio en Blanco. En esta ocasión desde Albacete, 3 horas tenemos esta noche para entrar en ese mundo del misterio que aquí nos gusta, y esta noche con sorpresas. Luego ya comenzamos en esta ocasión desde el Palacio de Congresos de Albacete, con muchos amigos que han venido a vernos. Y os pido un aplauso para todos vosotros y la gratitud por estar aquí esta noche. Un placer que estemos todos juntos pasando este tiempo de radio. Y esta noche tenemos que agradecer a muchos compañeros que gracias a su trabajo han hecho posible que estemos aquí. A Pablo López en Madrid, Manu Soriano, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, nuestros técnicos en Madrid, a los técnicos de Radio Nacional aquí en Albacete, Javier García, Emilio Requena, Raúl Aguado, y a su director, José Antonio Hernández Lamoya, el director de Radio Televisión Castilla-La Mancha. Dar las gracias también a los compañeros de este flamante palacio, en las luces y en los vídeos Javier Iniesta, y en el sonido Tomás Palencia. Gracias por vuestro trabajo y por estar aquí compartiendo esta noche este mágico sonido. Los saludos y la bienvenida en nombre del resto del equipo que se encarga de realizar el programa. Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y Miguel Blanco que os habla para todos nosotros. Aunque estemos nerviosos, todo un placer y un honor estar aquí juntos en estas 3 horas especiales, por eso el cambio de hora que vamos a tener esta noche. Abrimos nuestros canales de comunicación, las redes sociales, ya sabéis, en el Twitter y en el Facebook buscáis Espacio en Blanco, Blanco Radio, y ahí estamos, espacioenblanco@rtv.es es nuestro email, y en nuestro WhatsApp, por si queréis mandar algún mensajito, 652 03 5934, repetimos 652 03 5934. La bienvenida a todos los que estáis ahora conectados, y vamos a comenzar a saludar a algunos de los compañeros que están aquí antes de entrar en los temas que os hemos preparado. Quizá dar las gracias a la persona que es la culpable, casi no tiene voz como yo, de que estemos en este congreso, Rafael Campillo. Os pido un aplauso para él, el organizador de este congreso. Pero no sé si sabéis el tremendo lío, el tremendo follón que es preparar un congreso. Rafa, ¿cuántos años? ¿9 ya? 12. El tiempo es una cosa rara y se me pasa muy rápido. 3 en Ellín y 9 en Albacete. 9 en Albacete. Para mí es el congreso estado mucho más importante de toda España, no sé si de Europa, en el que se reúne tanta gente importante, primero ponentes y tanta gente importante que viene de todas las partes de España a asistir al congreso. Debes de sentirte, yo sé que estás cansado ahora, muy orgulloso del trabajo que haces. Me siento muy agradecido porque realmente
como decía esta mañana, si el Congreso se hace, no es gracias a mí, es gracias a todos los que asisten todos los años puntualmente. El año que no venga gente al Congreso, pues yo no podré hacerlo. Entonces, confío en que estén ahí al pie del cañón y, como he dicho esta mañana, yo seguiré estando también al pie del cañón. El congreso más importante que se hace en España y además con un carácter solidario ese año para los refugiados, siempre para Padre Ángel una parte, para los refugiados de esa guerra de Siria que están ahí perdidos en tierra de nadie y que nadie les hace caso. Parte del dinero va a ser para ellos, algo también para ayuda. Principalmente la mayor parte va a ser para los refugiados, que el dinero lo va a gestionar Mensajeros de la Paz del Padre Ángel. Luego hay una parte también para la ONG de Marilyn Rosner en Sudáfrica. Y luego lo importante también es la campaña de Ayuda María, que este año pues espero, por lo que estoy viendo, que posiblemente lleguemos a recaudar unos 20.000 euros también para esta niña. Qué bien. Para otros niños. Hemos contado yo creo alguna vez la historia de María. Es una niña que tiene una enfermedad de esas raras, que bueno, por desgracia, no sé si por desgracia o por suerte no va a tener mucha esperanza de vida en este plano. Seguramente estará viviendo en otros planos, como aquí estamos viendo en esto de vida después de la vida, y que mañana le vamos a hacer. Se le va a hacer un homenaje y que hay muchas cosas preparadas para ella, para ella, premios, y se ha habilitado incluso, yo no he comprado papeletas, una rifa, yo quiero comprar unas cuantas papeletas para entrar en ese sorteo de teléfonos móviles, viajes, hoteles, libros, un montón de cosas. Todo. Pues enhorabuena por el trabajo. Mañana seguramente veremos a María. Yo te doy las gracias en nombre de ella, en nombre de todos los niños a los que llega este trabajo, en nombre de todos los refugiados, que eso sí que conozco un poco ahí en la frontera, cercano a su país, por todo lo que estás haciendo y que sigas muchos años. Te doy la enhorabuena, te doy un abrazo y las gracias y este aplauso de toda la gente que ha venido aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Esta noche, por eso del cambio de hora, tenemos una emisión especial de 3 horas de duración. Hay un avance de lo que hemos preparado con la recomendación, como siempre, de que no os lo perdáis. Esta noche tenemos una emisión especial del Espacio en Blanco. Especial primero por su duración, 3 horas de programa. Hoy mismo se cambia la hora y entramos en el horario oficial de invierno. Especial porque la hacemos cara al público desde el Palacio de Congresos de Albacete. Y especial porque esta noche en la que se abren las puertas del más allá, nos preparamos para recibir a invitados del otro lado. Por ejemplo, a las ánimas benditas, también conocidas como las almas del purgatorio. Dejaremos entrar también en este espacio al ángel de la guarda. Terminaremos con algunas noticias de actualidad, como la desclasificación por parte del Ejército de algunos casos OVNI en nuestro país. Y más visitas y sorpresas en este programa especial que ya comienza y al que estás como siempre invitado. Disfrútalo. Ahí están nuestras intenciones, con algún cambio. Algunos de los temas que iban a ir después los vamos a tener que adelantar, porque nuestro invitado que tenemos aquí a la izquierda, compañero, mañana iba a dar la charla muy pronto, hemos tenido que cambiar los planes. Miguel Pedrero, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, tocayo. Contento de que estés aquí con nosotros en el Espacio en Blanco otra vez y aquí en Albacete con toda esta gente bonita que hay, ¿eh? Bueno, ya sabes que en Espacio en Blanco estoy en casa. Y bueno, un auténtico honor estar en este congreso cuyos fondos y
pues van a una muy buena causa, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer aquellos que nos va un poco mejor en la vida y que hemos tenido la suerte de nacer en el balneario del mundo, ¿no? Porque fuera de ese balneario hay millones y millones y millones de personas que lo están pasando fatal. Guerras, hambre, injusticias y todo lo que te puedas imaginar. ¿Qué te voy a contar? Y muchas veces no nos acordamos de ello. Redactor de la revista Año Cero, le gustan tanto los ovnis y cuando estaba en el espacio en blanco yo decía que no quería que hablara, pero estos días están de actualidad los ovnis y así que vas a poder hablar de ellos, ¿te parece? Perfecto. Te están grabando con una cámara de 360 grados, o sea, vas a salir por delante, por detrás, por arriba y por abajo. Vamos con esa introducción que nos va a meter en ese tema. Sabéis que han desclasificado algunos archivos ovni, ¿verdad? Vamos a tratar de conocer la verdad o la mentira que nos ocultan ahí. Vamos con ello. La noticia llenaba casi todos los medios informativos la pasada semana. El Ministerio de Defensa acaba de publicar de forma digitalizada 80 informes desclasificados con 1.900 páginas de expedientes OVNI en toda España. En 1991 se inició un proceso de desclasificación de estos expedientes OVNI por parte del Ministerio de Defensa, que ha durado varios años. Hasta la fecha, su consulta tan solo podía hacerse físicamente en la sede del Ejército del Aire, pero ahora, por primera vez, se abre su consulta de forma pública a través de Internet. Eso comentaban los medios de información. Pero surgen muchas preguntas. ¿Por qué salen a la luz ahora? ¿Nos cuentan toda la verdad? Nuestro invitado tiene algunas respuestas. ¿Por qué ahora, Miguel? ¿Por qué no sueltan esto? Quizá, como algunos dicen, una cortina de humo para quitarnos de la atención de todo el follón político en el que estamos, de la crisis que se está viviendo en el mundo, y dicen vamos a darles unos cuantos ovnis para que se tranquilizan, o porque ha llegado el momento, o como dicen otros, porque nos están preparando para una inminente llegada de estos seres. Bueno, yo creo que, fíjate, que la pregunta no es esa, ¿no? ¿Por qué ahora? En realidad no tiene demasiada importancia, porque lo acabáis de decir perfectamente, lo acabáis de explicar perfectamente en la introducción. En realidad esos 80 expedientes, que son más casos, porque en alguno de esos expedientes constan varios casos de avistamientos de ovnis, se habían desclasificado desde el año 1991 en adelante, en una desclasificación que dura varios años y que, como bien apuntabais en la introducción, pues era de acceso público, es decir, cualquiera, no tenía por qué ser periodista ni científico, cualquier persona podía consultarlos en la Biblioteca Central del Ejército del Aire, ¿no? Ahora están a disposición del público a golpe de clic. Yo creo que es una buena noticia, pero yo creo que la pregunta es ¿por qué se inicia un proceso de desclasificación en el año 1991, ¿no? El primer proceso de desclasificación que se llevó a cabo en Europa. Algo muy importante debía estar pasando en nuestros cielos como para que el Ejército del Aire hiciera un protocolo y sacara una especie de memorándum y una especie de cuestionario para que los testigos dijeran cosas acerca de ello, ¿no? Bueno, además es un cuestionario muy curioso, ¿no? La Instrucción General 40/5, que tenían que cumplimentar pues todos los testigos militares de casos de ovnis, y en esa Instrucción General, que no era más que pues un informe donde los testigos tenían que responder pues las características del objeto avistado, distancia, etcétera, pero había una serie de preguntas muy interesantes, ¿no? Pues una de ellas, por ejemplo, se refería a algún tipo de fenómeno paranormal que hubieran sufrido esos testigos después del avistamiento, ¿no? Y toda una serie de circunstancias muy, muy llamativas. Pero, como te decía, la gran pregunta es por qué en esa época, España, año 1991, el Ejército del Aire decide desclasificar sus expedientes secretos sobre ovnis. Luego, si quieres, podremos ahondar en esto, porque ni se han desclasificado todos, ni todos los desclasificados están completos, ¿no? Esa es otra cuestión, ¿no? Hay algunos investigadores, como el caso de Juan José Benítez, que apuntan a una teoría que a mí no me parece nada descabellada, y es que en realidad fue una influencia, una presión de un país extranjero, en este caso Estados Unidos, ¿no? El que presionó a España para que saliera todo aquello. Para que desclasificara sus expedientes de una forma muy determinada. ¿Por qué? Porque en esa época en Estados Unidos
se estaba produciendo tuvo lugar un contexto ufológico muy interesante, ¿no? Existían una serie de organizaciones muy poderosas, organizaciones civiles de investigación del fenómeno OVNI, a las que pertenecían abogados, políticos, gente con mucha influencia. Entonces aprovechaban un resquicio legal, que era la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos, para querellarse contra el gobierno de los Estados Unidos, contra el gobierno federal, y conseguir la liberación de expedientes OVNI. Es decir, el gobierno, el ejército americano, la Secretaría de Defensa estaba sometida a una enorme presión, ¿no? Tanto por parte de estas organizaciones como por la prensa, ¿no? Era una presión mediática. Entonces, no es descabellado pensar que intentaran hacer un ensayo de qué ocurriría si decidían desclasificar, si un país de Occidente, un país occidental, en este caso España, cómo respondería la prensa o cómo responderían los investigadores, ¿no? Y la respuesta la tuvieron, y vaya si la tuvieron. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Miguel Pedrero esta noche. Sabes que el tiempo en la radio es escaso y hay que darse prisa. En titulares. Eso es, por favor. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Nos portamos bien los españoles ante los americanos? Y luego nos cuentas si en esos expedientes nos han relatado toda la verdad o nos engañan, nos siguen engañando todavía. Bueno, en realidad yo creo que lo hicieron muy mal, ¿no? Yo creo que si hoy en día el ejército español desclasificara toda una serie de expedientes OVNI que todavía no han desclasificado, porque date cuenta que desde el año 1995, que es el último expediente desclasificado, un avistamiento en la base aérea de Morón de la Frontera por parte de un piloto militar que iba a tomar tierra en esa base militar, ese es el último expediente desclasificado. Hay muchos que no se han desclasificado y después del año 95 han sucedido muchos casos con implicación militar, ¿no? Yo creo que si ahora se llevara a cabo ese proceso de desclasificación se haría de forma completamente diferente, ¿no? Como hizo el Ministerio de Defensa británico, como hizo el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés. Es decir, no intentaron escamotear información, sacaron toda la documentación para que los investigadores, los especialistas, los científicos sacaran sus propias conclusiones. Y no se paró el mundo, ¿no? Es decir, no se cayó el mundo siguió girando y no pasa absolutamente nada. Se intentó hacer ese proceso de desclasificación del año 1992, como te digo, deslegitimando el fenómeno OVNI y manipulando muchos de los informes y se hizo muy mal. Y los investigadores le sacaron los colores al Ejército del Aire, esa es la realidad. Y la realidad es que el Ejército del Aire, en este caso, perdió la partida. Pero yo no quiero dar una imagen que es muy peliculera de ufólogos, periodistas en busca de la verdad y los malvados militares escondiéndola, ¿no? Yo creo que tenemos que ponernos también en la piel de los militares y darnos cuenta, en aquel tiempo, además, claro, que estamos hablando de España, año 1992. Claro. Por eso te digo que si hoy el Ejército del Aire, si el Ministerio de Defensa llevara a cabo un proceso de desclasificación, yo creo que sería muchísimo más limpio, no me cabe ninguna duda. Vale, y casi para terminar, si no, ni he empezado. Ya, pero yo te conozco. Ya te conozco. ¿Los datos que salen ahí son auténticos o se escamotea también, se cambian, se tergiversan los acontecimientos? A ver, es que no sé por dónde empezar. Si le dejamos a Miguel hasta 3 horas, bueno, 3 horas, 7 horas aquí. Es que hay otros invitados. Es que hay tanto para comentar. Mira, te voy a poner 2 ejemplos, si nos da tiempo, muy brevemente. 15 de mayo del año 1968, ¿no? A pleno día, en 3 zonas, sobre La Rioja, sobre Barcelona y sobre Madrid, se detecta la presencia de ovnis que ven miles y miles y miles de personas. Probablemente, Miguel, tú te acuerdes de estos casos porque fueron muy populares, salieron en toda la prensa de la época. Hablamos de ellos, sí. Hubo miles de testigos. Fíjate, sobre Madrid se detectó la presencia de un objeto a 3 kilómetros de altura, formado por 3 cuerpos superpuestos. Sobre Barcelona, este ovni estaba a unos 20 kilómetros de altura. Salieron cazas militares, tanto españoles como estadounidenses, para intentar interceptar a estos objetos voladores no identificados. Bueno, al mismo tiempo, tenía lugar un vuelo inaugural que hacía la ruta Málaga-París, ¿no? Por lo tanto, ese vuelo estaba repleto de periodistas. Solo viajaban periodistas para escribir sobre ese vuelo inaugural, ¿no? Bueno, pues de pronto observan un objeto esférico, es decir, con forma de platillo volante y 3 patas, ¿no? A través de las ventanillas a pleno día de ese vuelo. Uno de los periodistas que iba en el avión, Alfredo González Retuerce, llevaba un tomavistas y logró filmar ese objeto volador. Cuando el avión que hacía, como te digo, la ruta Málaga-París, pues toma tierra en la capital de Francia,
aparece el agregado militar de la Embajada Española en Francia y le pide a este periodista la filmación, bajo la amenaza de retirarle el pasaporte si no le entrega esa filmación. Evidentemente, se la entrega, ¿no? Sí. En el informe desclasificado no hay absolutamente nada. Falta que toda la información de radar, las conversaciones de los pilotos, qué es lo que detectaron, absolutamente todo. Y ofrecen una explicación peregrina. Dicen que todo se debió a una serie de globos estratosféricos que lanzó el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, ¿no? Claro, hay un pequeño problema, ¿no? Y es que un investigador todoterreno que se llama Juan José Benítez consiguió averiguar... Lo he puesto en la tele aquí, mira, en la pantalla. Sí. Pues consigue averiguar y posteriormente fue corroborado documentalmente que todos esos globos que lanzó el Centro Nacional de Estudios Espaciales tomaron tierra, es decir, cayeron al suelo a las 5:05 de la madrugada. No tenía nada que ver con lo que había encontrado. Esos avistamientos comienzan a las 9:30. En realidad, el Ejército del Aire intentó ofrecer una explicación buscando lo que tenía a mano, ¿no? Pero ni siquiera se tomaron la molestia en comprobar cuando esos globos habían caído al suelo. Y te puedo comentar... Ya sé que muchas casos para no parar. ¿Quieres hablar de animales? Sí. Vale, pues entonces casi concluimos. Vale. Conclusión. Hay quien dice también que, bueno, no solamente puede ser una cortina de humo, que quizá no sea, es una forma de trabajar que en aquel tiempo era así, pero quizá en este momento lo sacan para acostumbrarnos a que a lo mejor está a punto de ocurrir algo. Yo no lo creo. Yo creo que fue más una decisión burocrática y que, oye, que hay que aplaudir, ¿no? Porque ahora mismo están todos los expedientes OVNI desclasificados a golpe de clic. Permíteme que dé la dirección o la forma de acceder a ellos, que yo creo que es muy importante. Porque algunos de ellos decían que casos de Canarias que eran misiles soviéticos o misiles norteamericanos, el famoso caso de Galdar de las cebollas, el campo de cebollas, que yo he hablado multitud de veces con testigos, hemos hablado... Bueno, no tiene ni pies ni cabeza esa explicación. Pero si es que en su momento intentaron hacer firmar a un piloto militar que había observado Venus y él se negó tajantemente, ¿no? Y se trata del caso de Jaime Ordovás, que es absolutamente fascinante, un objeto triangular que realiza un movimiento absolutamente increíble, es decir, se lo encuentra a 10 kilómetros de altura y ese objeto en 3 segundos... prácticamente toca el mar, es decir, desciende hacia el mar y vuelve a ascender en prácticamente 3 segundos. Un objeto triangular enorme, ¿no? Y los militares, estamos hablando del año 1969, época franquista también hay que decirlo, intentan hacerle firmar que lo que vio es Venus y él se niega. Y ellos le dicen, bueno, tú te niegas, pero nosotros vamos a sacar un comunicado oficial diciendo que ha sido Venus, ¿no? En el informe desclasificado se afirma que es Venus. Hay un pequeño problema. ¿Cuál? Que el Ejército del Aire manipuló la hora de despegue del avión que pilotaba Jaime Ordovás. Lo adelantó 1 hora para hacerlo coincidir con Venus. Porque a la hora que tuvo lugar el avistamiento, desde la zona en la que tuvo lugar el avistamiento, Venus no era visible. Vale. Pero permíteme, que, si quieres, Miguel, que dé la dirección para que toda la gente... Sí, te voy a preguntar a la dirección donde se pueden ver esos informes. Es muy sencillo. Simplemente tienen que abrir Internet y en San Google teclear lo siguiente: Biblioteca Virtual de Defensa OVNIS. Biblioteca Virtual de Defensa OVNIS y ahí están todos los casos. Y observan todos. Y luego habría que hablar de los informes no desclasificados. Es decir, yo mismo he entrevistado a militares, testigos de casos absolutamente fascinantes de los que no hay rastro en los archivos desclasificados, como por ejemplo el caso de Morón de la Nochebuena del año 1981, un objeto que casi llega a tomar tierra en la base aérea de Morón de la Frontera y que cuando parecía que iba a aterrizar salió disparado y se convirtió en un punto de luz a lo lejos en décimas de segundo. O el caso del EVA 4, del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4 en Rosas, Girona, 25 de marzo del año 1971, que durante varios días un platillo volante llegó a estar, a pocos metros del suelo, cerca de la antena de los radares, ¿no? Y los pescadores, y yo de hecho pude entrevistar a varios de ellos, veían constantemente cómo esos objetos voladores entraban en el mar. Es decir, hay tantos que no se han desclasificado. Nos digo, si le dejamos hasta esta mañana hablando de ello. Espacio en Blanco especial esta noche, desde el Palacio de Congresos de Albacete, con muchos más temas, ya veréis. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Son innumerables los casos de animales que realizan actos portentosos de fidelidad y amor a los seres humanos. Es conmovedora la historia de Alex, un loro gris que el día antes de morir le dijo a su dueña: «Sé buena, te quiero». O el caso de una ballena beluga que sacó del mar a un buceador que había quedado atrapado en el hielo. O incluso el caso de unos chimpancés que cuando un compañero murió, se abrazaron en silencio y solemnidad en el momento en que los cuidadores llegaron a retirar el cadáver. Los últimos testimonios aportan pruebas de que los animales tienen un mundo espiritual mayor del que habíamos imaginado. Cuentan aquellos que realizan viajes astrales que en ese otro mundo paralelo al nuestro se encuentran con muchos animales. Existen innumerables experiencias con mascotas fallecidas e incluso comentan que a nivel telepático puedes tener pequeñas conversaciones con ellos. Todos los testimonios coinciden. Los animales que conviven con nosotros y que tanta sensibilidad y amor nos dan en vida son mucho más inteligentes en esa otra realidad astral y parece que responden a las necesidades humanas. Acompáñanos a descubrir algo más de este misterio. No solamente, decía que Miguel Pedrero no solamente es un experto en ovnis, sino que ha escrito un libro sobre, por eso estás en este congreso, por hablar de lo que hay más allá de la vida también en nuestras mascotas. Dilo claramente, fantasmas de animales. No sé si te has escuchado. ¿Lo habéis escuchado? Existen los fantasmas de animales. ¿Cómo se llama el libro? Nos vemos en el cielo. Nos vemos en el cielo, vale. Nosotros mientras preparábamos la documentación para hablar de este tema, increíble la gran cantidad de cosas que ocurren con los animales, como ese loro que dice Seguena, animales que ayudan a los seres humanos, y sin embargo cómo los tratamos nosotros. En tu libro recoges un montón, y lo hemos hecho alguna vez en el Espacio en Blanco, algunas experiencias de desaparición de esos seres. ¿Siguen viviendo los animales? Ya no te pregunto si tienen alma. ¿Tienen conciencia y siguen viviendo más allá de la muerte? ¿Y se preocupan de sus dueños? Tienen conciencia, eso es una verdad científica, es decir, se ha demostrado por parte de antropólogos, de primatólogos, está claro que tienen conciencia y que incluso determinadas especies, como ciertos primates, incluso los elefantes, practican ciertos rituales que los primates no son elefantes, los elefantes no son primates. No, ya, pero te quiero decir que tanto los elefantes como ciertos primates llevan a cabo ciertos rituales que los antropólogos denominan protorreligiosos, es decir, una especie de religión primitiva, e incluso algunos primates, o todos los primates, como chimpancés, por ejemplo, tienen cierto concepto del más allá. Y eso está comprobado. ¿Sabes cómo lo saben los antropólogos que los gorilas y los chimpancés tienen cierto concepto sobre el más allá? Porque se lo han dicho ellos. Y ahora, ¿se lo han dicho ellos, los propios animales? Sí, mira, yo siempre suelo contar la historia de Coco. ¿Quién es Coco? Pues Coco es un chimpancé, es una chimpancé que vive en la Fundación Gorila de California, ¿no? Y desde que nació fue entrenada para manejar una serie de vocablos, ¿no? Él se comunica con sus cuidadores, que son todos científicos de diferentes universidades, todos antropólogos y primatólogos, mediante el lenguaje de signos americano, ¿no? Coco llega a emplear 1000 palabras y entiende 2000, es decir, más que muchos diputados. Bueno, que muchas personas, ¿no? Fíjate. No nos metamos en política, ¿vale? Que está el día calentito hoy. Lo tenía que decir. Y entonces a Coco le encantan los gatos, ¿no? Y en cierto momento le regalaron un gato. El gato se escapó de la Fundación Gorila y lo atropelló un coche. Y entonces los cuidadores le dijeron que el gato había muerto, ¿no? Y Coco se lo tomó como cualquier ser humano, ¿no? Cuando te dicen que un ser querido ha muerto y tú no te lo esperas, al principio parece que no te ha afectado, ¿no? Porque tratas de evitar ese impacto, ¿no? Y luego, como todo ser humano, ¿no? Pues llorando desconsoladamente, tuvo que pasar un duelo, y los cuidadores aprovecharon para preguntarle, pues, hasta donde podían, cuál era el concepto de Coco sobre la muerte, ¿no? ¿Y qué les dijo?
Bueno, la conversación es más larga, ¿no? Pero en resumen le preguntaron ¿a dónde van los gorilas cuando mueren? ¿No? Y Coco respondió de la siguiente palabra, de la siguiente forma, con las siguientes palabras: cómodo, sagrado, sueño, adiós. Ese vocabulario que manejaba dio una definición de ese supuesto lugar a donde se va. Pero fíjate, un lugar cómodo es un sueño, es decir, no se acaba, sino que vives de otra manera. Adiós, que te vas de aquí, y sobre todo la palabra que más fascinó a los antropólogos y a los primatólogos: sagrado. ¿Qué demonios querría decir Coco con sagrado? No lo tienen claro, ¿no? Pero esa fue su respuesta: cómodo, sagrado, sueño, adiós. ¿Hay algunos otros ejemplos de otros animales? Bueno, comentabais lo del loro, por ejemplo, los elefantes. Los elefantes hacen algo muy curioso. Cuando muere un congénere, primero intentan reanimarlo, ver si está vivo, ¿no? Incluso llegan a pincharle con sus colmillos, le meten hierbas o manojos de hierbas en la boca para ver si mastica, incluso lo intentan levantar con la trompa. Cuando ya comprueban que está muerto, ¿no? Es decir, sí que tienen un concepto que diferencia la vida y la muerte, lo que hacen es velarlo toda la noche. Están al lado de ese elefante fallecido toda la noche y lo entierran. Es decir, le echan encima ramas, tierra, y solo a la mañana siguiente siguen su camino. Y en muchas ocasiones regresan al lugar donde murió para recordar. Es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Los enterramos, los velamos y de vez en cuando vamos al cementerio a recordar a nuestros seres queridos. Pues ellos hacen lo mismo, los velan, los entierran y de vez en cuando vuelven al lugar donde ese elefante murió para recordarlo. Estos son los animales salvajes. Vamos con los animales más cercanos a nosotros. Es cierto que se sabe el caso de muchos animales que mueren una vez que fallece su dueño, se dejan morir, ¿no? Yo viví uno muy cercano en mi vida. Y luego están ahí, después de ese tránsito, están esperando al dueño, se pueden comunicar con él. Cuéntame, ¿era un testimonio que hayas recogido? ¿Tú lo dudas? Yo pregunto simplemente. Vamos a ver, si admitimos o si creemos que existe el alma, existe la vida después de la vida y todos los seres humanos, una vez que fallecemos, existimos de otra manera, ¿por qué les arrebatamos esa posibilidad a los animales? ¿Porque son animales? Claro, son animales, pero son seres vivos exactamente igual que nosotros. Es una verdad científica que tienen conciencia, que aman, que odian, que se divierten, que tienen relaciones sociales. A mí muchas veces me dicen, una crítica que me han hecho por este libro, por Nos vemos en el cielo, algunas personas es: humanizas a los animales, ¿no? Los animales se matan entre ellos, ¿no? Se matan por el territorio, se matan por la comida, matan para comer, ¿no? ¿Cómo puedes decir que tienen conciencia y tienen alma? Y digo, vale, fantástico, pues entonces arrebátasela también a los seres humanos porque hacemos exactamente lo mismo. Yeah. Nosotros no matamos para comer, por supuesto. Nosotros no nos matamos por el territorio, por supuesto. Nosotros no matamos por celos o por 1000 historias, por supuesto. Y tenemos una diferencia con los animales, que los animales matan por una razón, porque tienen que alimentarse, por defender su territorio, pero nosotros somos capaces de matar simplemente por el placer de matar, ¿no? Es decir, que en ese sentido los animales pueden ser tan amorosos o tan terribles como lo somos nosotros con nosotros mismos, con nuestros propios congéneres. Vale, un par de casos de esa comunicación con el más allá. Y discúlpame porque sé que siempre te cambio lo lleva todo apuntado en un cuadernito y está 2 horas escribiendo, y luego voy yo y le deshago todo el planteamiento. Hay muchos invitados esperando y te pido disculpas a la vez que te agradezco que estés con nosotros. 2 casos de comunicación de seres fallecidos o animales fallecidos con seres humanos. Bueno, a ver, tengo que elegir 2. Por ejemplo, mañana en la conferencia contaré más casos, ¿no? Pero por ejemplo, el de Marian Herrero, ¿no? Es muy interesante. Esta mujer adoptó un West Highland White Terrier, ¿no? Uno de esos perros con mucho pelito y blanquitos y muy bonitos, ¿no? Vivió con ella felizmente 14 años, del año 2000 al año 2014. En un momento determinado sufrió un derrame cerebral. Y ya lo pasó muy mal, tenía que alimentarlo a través de una jeringuilla. El perro sufrió un derrame cerebral, tenía que alimentarlo con una jeringuilla, tenía muchos dolores, no podía dormir, solamente se quedaba dormido encima de su compañera, ¿no?
de Marian, se quedaba allí el hombre. Bueno, el caso es que al final hubo que sacrificarlo porque estaba sufriendo muchísimo. Y ella me contaba que unas horas después del fallecimiento del animal tiene un sueño, ¿no? O sea, ella se acuesta, consigue dormirse, ¿no? Ya de madrugada, y tiene un sueño donde ve pues a Rufo, que así se llamaba su compañero, muy feliz, ¿no? Piensa, bueno, ha sido un sueño, no pasa nada. Pero es que unos días después vuelve a tener un sueño con el animal, y en esta ocasión lo ve como enfadado, ¿no? Como diciendo, me has abandonado, ¿no? De pronto me has dejado, no sé por qué, como enfadado, ¿no? Y es muy curioso porque dice que ve al fondo, todo esto en principio es un sueño, luego verás por qué es mucho más interesante. Ve al fondo a una persona, ¿no? Que no sabe describir muy bien, que dice la siguiente frase, ¿no? Dirigiéndose a alguien: no creo que sea buena idea dejarlos a solas, ¿no? Es como si fuera, digamos, el guía del perro o el cuidador de ese animal en el otro lado, ¿no? Finalmente el perro se confía y ella en el sueño ve que hay un sillón. Ella se sienta en el sillón y Rufo se pone como muchas veces cuando se acostaba con ella, ¿no? A dormir, cuando dormía en la siesta. Entonces se le tumba en su brazo derecho, creo recordar, y pues bueno, todo su cuerpo pues se estira y todo su cuerpo se lo pone en su brazo derecho, y como siempre, ¿no? Con las patas, con una de las patas tocándole la cara y con el rostro del animal, del perro, en su hombro, ¿no? Esto es un sueño, pero ella se despierta, estaba durmiendo la siesta, ¿no? Y mira el reloj, son las 6 de la tarde, ¿no? Pero es que nota el peso de Rufo. Ella está totalmente despierta y está una hora acariciando a Rufo y sintiendo pues que es algo material, sintiendo su peso, sintiendo su pelo, sintiendo su respiración. Y en un momento determinado ella me cuenta que claro, de no moverse, el brazo se le empieza a dormir y le empieza a doler. Entonces le dice: oye, Rufo, que tienes que irte. Dice que poco a poco va desapareciendo ese peso. No es un sueño. Ella me dice: no es un sueño porque es que no me volví a dormir. Eran las 7 de la tarde y ya me desperté y seguía. Pero es que esto tiene una segunda parte, porque al cabo de 4 o 5 meses, cuando Rufo vivía, él siempre tenía un ritual, ¿no? Su amiga humana se levantaba, iba al baño, y se duchaba, se sentaba en la taza del váter a hacer sus necesidades, y el perro aparecía en el baño dando tumbos, ¿no? Se acaba de despertar, iba con sueño, ¿no? Iba dando tumbos como diciendo: joder, ¿por qué te levantas tan temprano con el gustito que estábamos ahí durmiendo, ¿no? Entonces se sentaba a sus pies y esperaba que saliera del baño, ¿no? Bueno, pues había fallecido hacía 4 o 5 meses, y esta mujer me cuenta que efectivamente entra al baño, pues está haciendo sus necesidades, y de pronto ve que por la puerta aparece Rufo, ¿no? Rufo incluso, pues era su manera de moverse, era él, no había ninguna duda, le roza la pierna, nota claramente cómo le roza la pierna, se sienta a su lado y en ese momento comienza a difuminarse hasta que desaparece. Esa mujer me decía: tuve la completa seguridad de que era la última vez que iba a verlo, tanto en la realidad como en sueños. Venía a despedirse definitivamente de mí. Yo sé, Miguel, que estarías horas y horas hablando de estos temas. Pido disculpas a ti, primero a los oyentes que se enfadan. ¿Cómo cortas a los invitados? Tenemos un tiempo y otros compromisos. La conclusión es que siguen viviendo más allá y unidos a nosotros, dependiendo de ese lazo de cariño que hayamos tenido aquí en este planeta, ¿no? El amor perdura siempre. Siempre. En los casos de apariciones de familiares o amigos que fallecen y se presentan ante sus seres queridos, siempre sucede de la misma manera. No se aparecen ante el vecino del quinto, ¿no? Sino que se aparecen ante sus seres queridos. En la mayoría de las ocasiones simplemente para decir: estoy bien, no os preocupéis por mí, ¿no? Y agradecer todos los momentos que compartieron en vida. Los que tienen mascotas lo saben o comparten su vida con animales, muchas veces tienen más relación con esos animales que con muchos seres humanos. Entonces, ¿por qué no? Si, como tú bien dices, y yo creo que estás en lo cierto, el hilo entre esos dos mundos es el amor. Y si existe amor entre un animal y una persona, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo con los animales? Mira, para la confección de este libro de Nos vemos en el cielo, yo pensé que no me iba a encontrar con tantos casos. Me he encontrado con tal marabunta de casos que prácticamente tanto Carlos Fernández como yo, que es el otro coautor de este libro, hemos llegado a la conclusión de que los casos de apariciones de mascotas fallecidas que se presentan ante sus seres queridos son tan habituales como los de personas.
Gracias. ¿Forma de contacto contigo por si te quieren seguir mandando más datos, más casos? Pues es muy sencillo. Si cualquiera ha vivido algún fenómeno paranormal o vinculado con el fenómeno ovni o aparición de familiar fallecido o lo que sea, se pueden poner en contacto conmigo a través del siguiente correo electrónico, que es miguelpedrero@hotmail.com, que yo me pondré en contacto con ellos. Gracias, Miguel. Ha sido un placer estar contigo. Siempre es un placer estar a tu lado. Te deseo todo lo mejor, te queremos, que sigas adelante. Os pido un aplauso mientras llega la siguiente invitada. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Miguel. El pasado 13 de octubre nos llamaba la atención un titular de prensa. Holanda planea permitir la ayuda a morir a mayores con cansancio vital. Y este va a ser el tema de la tertulia de esta semana. La noche en vela. Javier Sierra nos hablará de lo que esconde la tradición de Halloween. La noche en vela, con Pilar Tavares. Con el director de teatro de La Noche en Vela, Juan Carlos Pérez de la Fuente, recordaremos la figura de Don Juan y más. La noche en vela, los domingos a medianoche, como siempre, mejor, en Radio Nacional de España. Hay una realidad que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Seguimos en este programa especial que estamos haciendo aquí en Albacete, el Congreso de Exposiciones y el Salón de... Ya no sé, Palacio, ¿cómo se dice? Palacio de Congresos. Palacio de Congresos de Albacete. Mado Martínez de La Siguiente Invitada, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Y yo de que estés con nosotros. Tenemos muchos temas, como decía, esta noche para hablar. Déjame que te presente. Yo no sabía que... primero te dieron un premio de novela Alonso Joven de Sevilla, por la novela Ateneo, por la novela La Santa. Te has licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante, tienes un grado de Antropología, eres doctora en Lengua y Literatura por la Universidad de Sevilla, tienes un doctorado en Lengua y Literatura Española, Teoría de la Literatura, Literatura Comparada, Lingüística General y yo qué sé más, un doctorado de Lenguas. ¿Cómo te ha dado tiempo de hacer tantas cosas? Sin dormir por las noches. Y además has vivido en diferentes países. Sí. Tu último libro es La Prueba, estuviste hablando con nosotros, yo creo, de ello. No, estuvimos hablando de Colombia Sobrenatural, creo recordar. ¿Sí? Sí. Pues hoy tampoco vamos a hablar del libro, quizá tengamos que hacerlo en otro otro día. momento, ¿vale? ¿Por qué te metiste en el mundo del misterio? Rápidamente nos vamos con algo que tiene que ver con esta noche en la que se abre, dicen, este velo y el otro, y los seres del más allá pueden llegar aquí. Pues creo que me metí en el mundo del misterio, como en otras cosas, como el mundo de la ciencia, por simple curiosidad. Sí, y ya te ha picado tanto que ya no puedes salir. Exactamente, curiosidad pura y dura. Siempre querer saber qué hay detrás de la puerta, qué hay más allá, qué hay detrás de los fenómenos, y cada vez que encontraba una nueva respuesta, pues como me surgían 20.000 más, pues no he podido parar a día de hoy. Me alegro. Os pido, antes de nada, seguramente dentro de nada estará con nosotros también Marilyn Rosner, que no estaba previsto en el programa, pero seguramente tendrá un ratito. Os pido un aplauso para Amado mientras comenzamos a preparar esa introducción para hablar de las ánimas benditas que igual están cerca esta noche. Escuchad, esta es la introducción. Esta noche queremos descubrir algunos datos sobre lo que se conoce como las ánimas benditas. Según se cree, esas almas son las de aquellos que aún no han dado el paso hacia el cielo, manteniéndose en un limbo entre este mundo y el otro, denominado el purgatorio. Desde ese espacio son capaces de servir como intermediarios entre los humanos y la divinidad. A nivel popular, algunas personas se refieren a las ánimas benditas como almas errantes de difuntos. Otras, sin embargo, consideran esas ánimas solo a aquellas que se hallan en el purgatorio. En días como hoy, según cuenta la tradición, es cuando las almas del más allá pueden traspasar el límite que separa este mundo y el otro. Es cuando la realidad invisible
se puede mostrar a nuestros ojos. Por ello, en los próximos minutos, queremos conocer algo más de esas ánimas del purgatorio. Amado, ¿cómo se pueden definir esas ánimas del purgatorio? O esas ánimas benditas. Pues la verdad es que ya de por sí tienen una terminología bastante cristiana, ¿no? Las ánimas del purgatorio, ¿no? Que se supone que... Decía alguno de los papas que el purgatorio no existía, ¿no? Sí, bueno, pero la tradición oral, sobre todo la más popular, pues sí que las tienen en gran estima y sí que se suele encomendar a ellas y son como una especie de intermediarias entre lo divino y lo terrenal. Parece que Dios está demasiado ocupado como para atender plegarias de forma directa y la gente le gusta encomendarse a las ánimas benditas porque eso es como algo ahí más cercano y además ellas lo agradecen, ¿no? Como que dicen que si les rezas y les haces novenas y te encomiendas, les vas quitando un poco de condena, por así decirlo. Son seres atormentados, parece ser. Eso te iba a decir, teóricamente si eres bueno vas directamente al cielo, si eres malo vas al infierno, y ellos se quedarían en ese limbo ahí en medio esperando yo qué sé qué. Exactamente. Ganar méritos o... Sí, según la tradición ellas están como atrapadas, sufren mucho, el tormento que padecen es indescriptible y no se parece a ningún tormento que podamos sufrir en la tierra. Y bueno, se promueve que se les hagan oraciones, se les encomienden las personas, les hagan misas, cosas de esas. Lo curioso es que hay mucha gente que cree en ellos. En nuestro país hay mucha tradición de las ánimas benditas, ¿no? Muchísima. De hecho, aquí había animeros hasta hace poco. En Latinoamérica todavía existen. ¿Qué es eso de pues animeros? los animeros, en la noche de Todos los Santos, solían salir por la zona de Murcia, también por aquí por Albacete, todavía quedaba alguno en Salamanca, aunque era el ánima de las Esquilas. Van pidiendo por las ánimas benditas, van pidiendo limosna, van a los cementerios, les rezan, recogen una serie de fondos y de dinero para invertirlo en las ánimas, en protegerlas, en hacerles misas, en cargarles oraciones. Un poco nuestra misión hacia ellos, o nuestra responsabilidad es rezar para que puedan salir, darles luz, para que puedan salir de ese lugar ahí de tránsito y ir al cielo, ¿no? Según la tradición cristiana, sí. Vale. Y ellas también nos ayudan, ¿no? Porque hay gente que dice, reza a las ánimas benditas, despiértame a las 7 o despiértame a las 5, y de repente el ánima te despierta. Se supone que sí. Se supone que sí. Y hay mucha gente muy agradecida y hay gente que, de hecho, cuando tiene que ir a algún sitio, se encomienda a las ánimas benditas cuando es urgente no llegar tarde o una cita de trabajo muy importante, algo que les pone muy nervioso. Se encomiendan a las ánimas benditas y les pide que por favor lo despierten a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Pero hay gente que ha salido mal parada. Ahora hablamos de ello. Programa especial esta noche de Espacio en Blanco desde Albacete. Esta noche hablando ahora, en este momento, de las ánimas benditas en este momento en el que la puerta entre este mundo y el otro está abierta. Cuidado a ver si pueden llegar. Escuchad esto. Existen muchos testimonios en todo el mundo sobre la existencia de estas ánimas del purgatorio. Virgen María, Reina del Purgatorio, te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas por las que nadie ruega. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Te ruego de un modo especial por aquellas almas que más padecen. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Te suplico que así como me acuerdo yo de las almas del purgatorio, se acuerden de mí los demás, si he de ir allá a satisfacer mis pecados. Te pido en especial por las ánimas benditas. Hoy más que nunca necesito de todo su auxilio y alivio para emprender este nuevo camino con buen pie. Amén. Hay muchos rezos para comunicarse con ellas y rogarles ayuda. Pero estas ánimas parece que tienen otro lado menos candoroso. Nuestra invitada nos cuenta algunos de estos casos. Hemos elegido este tema para esta noche porque escribiste un artículo en el que recogías testimonios de Yo vi a las ánimas benditas y algunas de estas relaciones no eran muy bonitas, ¿no? Cuéntame.
alguno de sus casos, antes de las noticias y luego seguimos. Pues la verdad es que escribir un reportaje sobre lo buenas que son las ánimas benditas no me parecía nada interesante, ¿no? Lo interesante es que me encontré con muchos testimonios de personas que tenían relatos absolutamente aterradores de encuentros con las ánimas benditas o cuanto menos inquietantes. Ya no estamos entrando en temas ni de las santas compañías. ¿Sería la Santa Compañía también sería un ánima bendita? Bueno, sería un tipo de ánimas benditas, son ánimas del purgatorio, ¿no? Y en muchos contextos se interpretan así, pero estas las llaman ánimas benditas, ¿no? Y bueno, te pones a hablar con gente en España, en América Latina, en Colombia, en Perú, y resulta que casi todos los testimonios son de ánimas benditas vengativas, de ánimas benditas que te la juegan, de ánimas benditas que te llegan incluso a pegar palizas. Cuéntame algún caso. Sí, pues mira, en Colombia, las hijas de Enrique Castillo Rincón, al que tú por cierto conoces, me contaron que su abuela vivía en un edificio donde había una señora que vivía amargada porque sus hijos le daban muy mala vida. Eran unos gángsters, se portaban mal, la llevaban por el camino de la amargura y bueno, pues la abuela les dijo: mira, ¿por qué no les haces una novena? Encomiéndate a las ánimas benditas, que ellas seguro que te los ponen en vereda y ya verás cómo te ayudan, ¿no? Y bueno, pues la mujer no tenía nada que perder y se encomendó a las ánimas benditas. ¿Cómo se encomienda uno? ¿Rezando? Sí, les hacen una novena generalmente. Cuando le hizo la novena, 9 días de rezos, y al 9º día, pues le toca la puerta a la abuela contándole el resultado de lo que había pasado, ¿no? Y le dijo que ella no había oído nada en la casa, pero que a sus hijos les habían pegado una paliza brutal en la habitación por la noche mientras estaban durmiendo. Les habían arrastrado, los habían sacado de la cama, los habían estrellado contra el techo. ¿Qué me dices? Los habían dejado tan mal heridos. Y bueno, pues como te podrás imaginar, estos muchachos no volvieron a darle disgustos a su madre nunca más en la vida, ¿no? ¿Y fueron las ánimas benditas? Pues eso es lo que estas mujeres pensaban. Bendito remedio, ¿no? Ya ves. Tenemos tiempo, Amado, para que me cuentes otro antes de las noticias y luego seguimos hablando más de estas extrañas ánimas. Hay más casos, ¿no? Sí, Cuéntame. por supuesto que más. Pues mira, hablábamos antes de la gente que les pide, por favor, que me despierten las ánimas benditas, ¿no? Es una cosa que yo nunca he hecho, pero en mi pueblo conozco a mucha gente que sí lo ha hecho. En mi pueblo, en el pueblo de al lado, y seguro que vosotros, aquí hay más de 1000 personas, seguro que hay alguien que se ha encomendado alguna vez a las ánimas benditas, o su madre, su padre. Es lo más común, pedirles que se despierten, ya te digo, interfieren en asuntos muy cotidianos, ¿no? Y bueno, hay un señor de Almería que se encomendó a las ánimas benditas y le despertaron. Tienen muchas formas de despertarte. Hay gente que por lo visto dicen que les acaricia suavemente, les toca el pelo, es como muy agradable, ¿no? Sí. Pero tienen mal café estas ánimas, ¿no? Este hombre se hizo el remolón en la cama. No quería despertarse. Se hizo el remolón y ellas como que, mira, que he venido yo aquí y bueno, le tiraron de la cama. O sea, ¿sí? Lo tiraron de la cama, lo arrastraron por los pies y lo tiraron de la cama. Como te podrás imaginar, el hombre no se volvió a encomendar a las ánimas benditas para despertarse nunca más. Despertador, iba que chuta. Claro. ¿Hay muchos casos de estos? Sí, bueno, tengo una amiga, mi amiga Nieves, que también se encomendó un día a las ánimas benditas para despertarse y dice que la llamaron, que le gritaron al oído tan fuerte su nombre, Nieves, que de poco le da un infarto, que fue una cosa, el peor despertar de su vida. No serán alucinaciones. Bueno, no sé. puede ser, quién sabe. La forma en la que uno experimenta e interpreta las experiencias puede obedecer a muchas causas. Y decías que esto está... Primero es una creencia católica. Sí, tiene un origen, viene de la tradición cristiana, las ánimas del purgatorio. Pero está repartido en muchas partes del mundo, ¿no? España, América Latina. Sí, y luego si entramos en el tema de las santas compañas, de las procesiones de muertos, que también hay muchas en América Latina, no se llaman santas compañas, pero
se llaman de otra manera. Y bueno, sí que las hay. De esta tradición que también viene de esa parte de Europa, del ejército curioso de Wotan, ese ejército con caballos negros que sale en mitad de la noche, ¿no? En busca de almas, ¿no? De ahí viene. Me lo cuentas ahora, ¿vale? Sí, las ánimas benditas. Y otras, las 13. Las 13 ánimas de Chiclayo. Vale, me lo cuentas ahora. Hemos de hacer una breve pausa para las noticias. Ahora serían las 3, pero de repente ya no son las 3, van a ser las 2. Acordaos eso del cambio horario. Entramos en horario de invierno, valga la redundancia, y esta noche el Espacio en Blanco tiene una hora más. Estamos con un programa especial desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Albacete, y es un placer que estemos todos juntos. Saludos a los que estáis sintonizados en toda Latinoamérica, cada día más personas en 100 y pico países también de todo el mundo. Esto es Radio Nacional, también saludos a los que estáis en Radio 1 y Radio 5. Volvemos después de las noticias y por eso de la magia volverán a ser las 2. Enseguida regresamos, no os vayáis.